Hola, mi nombre es Juan José Herrera Galvez y en esta presentación voy a hablar sobre los enfoques de la indexación. Esta presentación se corresponde con el tema 2 de la asignatura de Sistemas de Representación y Procesamiento Automático del Conocimiento. En primer lugar, ¿qué es la indexación? Bien, pues la indexación es una operación que tiene por función la identificación de los conceptos que representan el contenido de un documento y la traducción de los mismos a una forma que computacionalmente sea manejable. Es decir, se trata de identificar los términos que mejor definen a un documento, que mejor definen o que mejor lo describen, para posteriormente recuperarlo. Hay dos enfoques principales. El primero está basado en métodos lingüísticos, en el que se utilizan técnicas derivadas del procesamiento del lenguaje natural, las que pretenden imitar el comportamiento de los indexadores humanos. Y el otro enfoque está basado en métodos no lingüísticos, en el que se utilizan técnicas estadísticas para análisis de frecuencias y cálculo de peso de los términos. También en el análisis de probabilidades para determinación de multipalabras y técnicas de agrupamiento o clustering, destinadas a la detección y extracción de relaciones. Estos son los dos principales enfoques que tenemos en indexación. Bien, vamos a verlos detenidamente. El primero es el enfoque lingüístico, en el que las técnicas más comunes que se dan en este son las siguientes. Son las tres que tenemos en pantalla: el procesamiento morfológico-léxico, el procesamiento sintáctico y el procesamiento semántico. Bien. El procesamiento morfológico-léxico. Se trata de identificar formas sintagmáticas, siglas y locuciones. Esta técnica tiene como función principal obtener el léxico del documento, el cual es el componente fundamental en los análisis posteriores. La idea principal del procesamiento morfológico-léxico es convertir un flujo de caracteres a un flujo de palabras, para lo cual deberá tener técnicas para tratar los números, guiones, signos de puntuación, acrónimos, etc. Un ejemplo: si tenemos los caracteres C, A, M, P y O, con este procesamiento obtendremos la palabra campo, que pasará al siguiente procesamiento, que es el procesamiento sintáctico. O sea, desde el primero ya tenemos una palabra. En este procesamiento, los analizadores sintácticos determinan la construcción de las oraciones localizando la función que cumplen las palabras como sujeto, verbo, complemento, etc. Es decir, las palabras que hemos identificado anteriormente. El objetivo principal es describir la estructura de las oraciones que componen los documentos. En este análisis sintáctico se separan las unidades lingüísticas con sentido simple o compuesto, y también se desambiguan las categorías gramaticales asignadas por el analizador morfológico. El procesamiento semántico. El objetivo es obtener el significado de las palabras y a partir de estas, de las oraciones que forman. Es decir, se trata de identificar el significado, de obtener el significado de todas las oraciones del documento. Esto se logra, por ejemplo, mediante el uso de tesauros de términos, donde se tienen conceptos y distintos tipos de relaciones entre estos. Y el otro enfoque, el enfoque no lingüístico. La indexación de base no lingüística se fundamenta en el análisis de la frecuencia de los términos y su distribución dentro de los mismos, dentro de los documentos. Se han estudiado y determinado algunas propiedades estadísticas del texto escrito que determinan cómo se distribuyen las frecuencias de aparición de las diferentes palabras en una colección y cómo crece el tamaño del vocabulario conforme crece tal colección. De esos estudios se han obtenido dos leyes empíricas: la ley de Zipf y la de Hicks. La ley de Zipf demuestra que la gente al escribir suele preferir palabras más conocidas sobre aquellas menos conocidas. Zipf descubrió que si se armaba una lista con las palabras junto con su cantidad de ocurrencias y se la ordenaba por frecuencia de mayor a menor, se cumplía la siguiente ecuación: el ranking del término T multiplicado por la frecuencia del mismo término T es una constante. Es decir,
Este hombre descubre que en efecto las palabras más frecuentes, cerca del 75% del total, correspondían a palabras de mínima representatividad y que aproximadamente entre el 20 y el 30% de las palabras de un documento eran las que realmente lo describen bien. Vemos como en la gráfica las palabras que más se repiten no son relevantes, no son buenos descriptores del documento. En esta primera parte de la gráfica obtendríamos pues los artículos entre palabras que se repiten mucho y que no tienen representatividad del documento. Ni tampoco la otra parte de la gráfica, las palabras que apenas se repiten, porque tampoco tienen representatividad. Pero ese 20% más o menos de las palabras del documento son los términos que son buenos descriptores para ese documento. Y la segunda ley, la ley de Hibbs, se plantea una relación entre el tamaño del texto, la cantidad de palabras que tiene, y el crecimiento del vocabulario. En particular, postula que el tamaño del vocabulario y su crecimiento es una función del tamaño del texto y que se puede calcular. Por lo tanto, los resultados de la ley de Hibbs plantean que a medida que se incorporan documentos a una colección, es decir, tenemos una colección pero la vamos ampliando, se descubrirán nuevos términos para el vocabulario, como es lógico. Su aplicación es directa, ya que permite estimar el tamaño del vocabulario, con lo cual se puede determinar, por ejemplo, la escalabilidad de estructuras de datos necesarias para almacenar los índices que soportan el sistema de recolección de información. Y este trabajo está basado en esta bibliografía.